Yo soy el doctor Samar Llerena, soy médico endocrinólogo del Hospital Goyeneche, creo que algunos ya me conocen. Y el día de hoy nos toca conversar algo sobre diabetes, que es la charla que fue preparada para el día de ayer, pero cambiamos con el doctor Carlos, ¿no? Entonces, el día de hoy voy a presentar diabetes y sus complicaciones. Creo que estaba programado una clase práctica. Yo conversé con la doctora Claudia Pamo para ir viendo del tema de prácticas, que no sé cómo lo podemos manejar, el tema de prácticas en diabetes. Creo que también hacía casos clínicos. ¿Están haciendo casos clínicos? ¿Sí? También, ¿no? Bueno, eso estoy viendo porque realmente esto es nuevo para este año. Los años pasados no estábamos manejando casos clínicos ni prácticas, ¿no? Pero igual, vamos a ver si es que modificamos esto. Entonces, a ver, chicos, yo les voy a presentar el esquema de diabetes. Como yo les recomiendo que vayan revisando igual la parte de fisiopatología, que obviamente no está todo en las diapositivas, pero bueno, lo podemos ir complementando con el libro. La idea de las diapos es que tengan una orientación del esquema, no es de que tenga una clase teórica, ¿no es cierto? No sé si nos entenderá. Bueno, hay unos que pueden manejarlo de otros textos. Yo les recomiendo que revisen la guía ADA para casos de diabetes y que revises, bueno, tu texto Harrison, ¿no?, que puede ayudarte mucho en la parte de fisiopatología. ¿Ya? Y tus preguntas teóricas para tu examen pues van a venir normalmente en forma de caso clínico, con preguntas de fisiopatología también. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a empezar hablando algo de historia de diabetes, algo corto que debemos de saber, como cuándo empezó esta enfermedad. Entonces muchos piensan que la diabetes pues es una enfermedad moderna, ¿no? Que apareció algunos mitos sobre la Coca-Cola, que luego de la invención de estas bebidas empezó diabetes, ¿no? Pero claramente este es el papiro de Eber, ¿no? Para los que conocen algo del papiro de Eber, es el documento más antiguo en la medicina que existe, ¿no? Sobre los brujos médicos que reportaban ciertas enfermedades en el papiro, donde obviamente daban indicios a pensar de qué enfermedad se trataba. ¿Listo? Entonces ahí hablaban mucho sobre el sabor dulce como la miel en la orina, ¿no?, de pacientes poliúricos que atraían hormigas y insectos, ¿no? Eso está indicado en el papiro. Entonces, ¿de qué creen que estaban hablando? Posiblemente de diabetes, ¿no? Posiblemente de esta enfermedad. ¿Listo? Entonces ya tienes ahí un indicio donde más o menos nos dice que esta enfermedad no es, digamos, moderna, ¿no? Es una enfermedad que quizás existió hace mucho, mucho tiempo. Entonces la palabra diabetes ya sabemos que proviene del griego atravesar, ¿no? Y militus es dulce, ya sabemos, ¿no? Y se debe a estas dolencias que tienen estos pacientes, en el cual dicen que hay una disolución de la carne, ¿no? Los miembros dice que se descurren en forma de líquidos, ¿no? Así lo mencionan en unos puntos de esta historia de diabetes. Los pacientes nunca dejan de orinar y el flujo es incesante, ¿no? Es imposible impedir que beban, ¿no?, que beban en general y orinen, ¿no? Si dejan de beber durante varios tiempos, dice, sus bocas, sus cuerpos se resecan y bueno, al final expiran, o sea, fallece. ¿Esto de qué se trata? De que antes fallecían los pacientes por las causas de emergencias de esta enfermedad, ¿no? Entonces, viendo las causas en el cual estos pacientes no tenían un tratamiento regular, entonces todo tipo de emergencia de esta enfermedad, pues el paciente fallecía, no tenía una cura realmente. Bueno, vamos a pasar esto. ¿Hasta qué? Hasta este momento, ¿no? En 1921 es un año importante,
para diabetes quizás sea el año más importante que exista. Más importante que en los últimos análogos que han salido, más importante que todo. Él es Van den Iwetz y es el descubrimiento de la insulina, ¿no? Entonces, este año se tradujo como un año tan importante porque prácticamente después de este año, pues los pacientes con diabetes tienen una segunda oportunidad de vivir, ¿no? Antes toda la cetoacidosis diabética moría, todos los estados hipermolar morían, ¿no? Actualmente, obviamente, ¿qué cetoacidosis fallece? A menos que sea una complicación muy, muy amplia, ¿no? Pero normalmente todas tienen tratamiento, gracias a estos descubridores. Ahora, el tema de Van den Iwetz es toda una historia de la insulina, donde hay muchas personas que ingresaron a este descubrimiento, no solamente estos dos estudiadores, ¿no? Lo importante es que ya empezaron usando insulinas humanas, conocemos la insulina NPH y cristalina, que hasta ahorita la seguimos usando en los hospitales del estado, y posteriormente se descubrieron en base a recombinaciones de moléculas proteicas las insulinas análogas, ¿no? Entonces, por el momento hasta el momento seguimos utilizando las insulinas que fueron descubiertas por estos estudiosos, ¿no? Por así decirlo. Muy bien, la guía importante que les pedí que puedan ir revisando, de repente si no puedan revisar toda la guía porque si es amplia, puedan revisar el resumen de la guía, pero nos va a ayudar mucho para que tú tengas un conocimiento de la parte de cómo manejar una diabetes en general, ¿no? Entonces, nosotros manejamos varias guías. Obviamente van a escuchar, como en toda especialidad, que existen unas guías de unos lugares, como las guías americanas, y otras guías en otros lugares, como las europeas o asiáticas, pero a la larga todas confluyen normalmente en un común. Tienes el ADA del 2026, sabemos que esta guía actualiza en diciembre de cada año y por ende cada año tienes una guía actualizada. Eso, chicos, no sucede normalmente en todas las enfermedades. ¿Listo? Tienes una guía de neumo, tienes una guía para tuberculosis, tienes una guía para neumonías, para infecciones urinarias, tienes guías para todo. Sin embargo, diabetes es una enfermedad que se cataloga dentro de las 10 enfermedades más importantes, más comórbidas y que pueden causar más mortalidad a largo plazo. De hecho, por diabetes existe endocrinología, creo yo. ¿Ya? Y por ende, y la importancia de esta enfermedad es que actualiza cada año algo nuevo. ¿Ya? Cosa que rara vez una guía lo puede hacer. Y obviamente la OMS se juntaron sus actualizaciones desde el 2019 para dar los criterios de diagnóstico y actualización. Criterios de diagnóstico y actualización, chicos, de clasificación, perdón, tienen que saberlo sí o sí. O sea, es imperdonable que ustedes en un internado no sepan saber un diagnóstico de diabetes o una clasificación de diabetes, ¿ya? Eso yo les digo porque he visto a muchos de ustedes, sobre todo en internado y en hospitales, que los doctores de medicina interna siempre les preguntan lo mismo y no pueden tener claro o dan clasificaciones que no lleguen al caso, ¿no? Entonces, la misión con ustedes, chicos, es que tengan claro en el tema de qué es diagnóstico y clasificación de esta enfermedad. De hecho, en los grupos que rotan conmigo, siempre les voy repitiendo para que tengan bien claro esto, ¿ya? Entonces, como les comenté, esta es una tabla de las actualizaciones de las enfermedades más importantes y el por qué es importante saber esta enfermedad. A ver, cada uno de ustedes va a tener una especialidad. Cuando terminen su carrera, unos serán cirujanos, otros serán clínicos, ¿no? Pero tienes que saber diabetes, ¿no es cierto? Si el doctor va a ser dermatólogo, tienes que saber diabetes. Si va a ser pediatra, tiene que saber diabetes. Si vas a ser, no, yo voy a ser de UCI, de repente intensivista, con mayor razón, tienes que saber diabetes y cómo se da. Entonces te das cuenta, cualquier especialidad que tú escojas, tienes que saber diabetes, ¿ya? Sobre todo, al menos lo más importante, ¿no? Si vas a operar y todo eso.
Y esta tabla te cataloga las enfermedades más comunes que puedes ver. A la cabeza siguen siendo las enfermedades cardiovasculares las que producen más mortalidad, ¿no? Entonces, luego sigue, está el cáncer, luego tienes enfermedades respiratorias, crónicas en general, y en el cuarto grupo te ponen diabetes. Ahora, sí es cierto que la tabla cambia, ¿no? Por momentos diabetes puede subir al tercer lugar, por momentos puede bajar al sexto, pero te aseguro que durante muchos años se va a mantener dentro de las 10 enfermedades más, más prevalentes, por así decirlo, ¿ya? Muy bien, entonces en el tema de epidemiología, la prevalencia, pues tenemos una prevalencia global del 11%, pero según la IDF, la Federación Internacional de Diabetes, reporta para nuestro país una prevalencia del 6.4%. Bueno, muchos pensaban que iba a ser más para el 2030, ¿no? Porque en la proyección decían que para el 2030 iba a pasar los 10% o llegar al promedio global. Sin embargo, algo pasó por el cual diabetes se pudo controlar más. ¿Qué fue? La pandemia, ¿no es cierto? La pandemia. Esta pandemia ha cambiado todos los esquemas de proyección que ha habido. Porque cuando yo era R1, o sea, hace poquito nomás, no, ya hace buen tiempo ya no. La proyección en diabetes era al 6%, 6.5 por ahí, en el momento. O sea, yo te estoy hablando de como 10 años más o menos, ¿ya? 10 años, un poco más quizá. Pero para el 2030 ya deberíamos estar en un 8%, 9%, 8, 9. Pero mira, incluso ha bajado un poco. Entonces, claramente ha sido algo que las personas han empezado a cuidar más en lo que es su peso, cómo comer, ¿no? Se cuidan más en eso, ya tienen más conciencia de alimentación y estilos saludables, ¿no? Entonces, eso es gracias a la pandemia, definitivamente algo bueno trajo de todas maneras, ¿no? Y es el retraso de estas enfermedades metabólicas. Muy bien, ¿qué más? Listo, esta es la tabla que te la tienes que saber sí o sí. De hecho, he hecho como 3 preguntas de esta tabla, tipo caso clínico. Parece sencilla, pero muchas veces siguen cayendo en el caso clínico, ¿ya? Pero es básicamente el diagnóstico de diabetes. La puedes encontrar en cualquier lugar, de hecho está en el ADA, y si es que te la aprendes bien, no vas a caer en tu caso clínico. ¿Ya? De repente lo voy a seguir haciendo igual. Entonces, sabemos que necesitas 2 pruebas positivas para el diagnóstico. No se preocupen que las diapositivas se las voy a dejar para que las puedan revisar como un orden de estudio, si quieren lo pueden ver, ¿no? Y los síntomas metabólicos o los síntomas catabólicos también entran en el diagnóstico. No te olvides de revisar la parte de hemoglobina glicosilada y los criterios de validez de esta prueba. ¿Listo? Y cuándo varía esta prueba, porque también la glicosilada puede variar. Y la importancia del test de tolerancia oral a la glucosa. ¿Ya? Todo eso tenemos que repasar. Chicos, yo no les puedo decir todo en detalle, todo, porque me demoraría mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, todo esto es para que ustedes sigan revisando, ¿ya? De repente he visto por ahí unos colegas que les ponen las diapositivas con harta teoría. Bien por ustedes, porque ustedes de repente pueden estudiar de ahí. Yo no tengo costumbre de hacer ese tipo de diapositivas. Yo solo voy a poner títulos, esquemas y gráficos porque ustedes tienen que leer. De hecho, en mis grupos de práctica, ellos leen, ¿no? Yo no. Yo ya leí, creo, un poco ya. Sí, yo sigo leyendo, pero la idea es que ustedes lean, ¿ya? Entonces, diapositivas, bueno, te va a ayudar en algo, ¿ya? Ya. Entonces, por ahí va. Entonces, claramente tus diapositivas no te van a servir para tu examen. Tienes que leer más todavía de la diapositiva. Pero sí te va a ayudar mucho para entender todo. Clasificación. Tenemos clasificación de esta enfermedad. ADA te clasifica en 4 grupos. Diabetes, ¿verdad? Tienes el grupo número 1, que es diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2, que iremos hablando. Que cataloga en otros tipos de diabetes. Y diabetes gestacional.
Muy bien. Vamos viendo algo sobre este subgrupo que de repente van a tener algo de dudas en lo que corresponde a otros tipos de diabetes. Cuando hablemos del grupo 1 y 2, que ya lo vamos a ver ahorita, el grupo número 3, que ahora se cataloga como un subgrupo, que es diabetes de casos especiales o grupos especiales de diabetes, corresponde a todos los tipos de diabetes que están actualmente como diagnósticos o como enfermedades, y los que se van a ir descubriendo que no son diabetes tipo 1, que no son diabetes tipo 2 y que no entran, obviamente no son diabetes gestacional. Todos los demás tipos de diabetes entran en el otro grupo de otras causas. Te voy a poner ejemplos. Por ejemplo, los defectos genéticos de las células beta en la función. Tienes las alteraciones cromosómicas, tienes alteraciones del cromosoma 12, del 7, del cromosoma 20, del ADN mitocondrial, entre otras. Cualquier alteración o defecto genético en célula beta ya te da un grupo de tipo de diabetes diferente. ¿Listo? Tienes defectos genéticos ya no en la célula beta como formación, sino en la insulina como proteína. También tienes el leprechaunismo, la resistencia a la insulina tipo A, diabetes lipoatróficas, entre otros. Por eso pongo otros, porque pueden seguir apareciendo otras alteraciones, ¿ya? Y cuando tú tengas, clasifícalo bien, es otro tipo de diabetes. Este es muy común, creo que es dentro de las más comunes, las alteraciones de diabetes por páncreas exocrino. Todas las alteraciones que alteren tu páncreas estructural también te puede dar diabetes, ¿verdad? Las más comunes, pancreatitis, cáncer de páncreas, etcétera, ¿no? Cualquier alteración que tengas ahí. Fibrosis quística también. Las endocrinopatías, enfermedades que te puedan llevar a diabetes, como acromegalia, tienes el síndrome de Cushing, glucagonoma, feocromocitoma, el hipertiroidismo también ha reportado en ciertos pacientes esta enfermedad, aldosteronomas también y en otros, por eso siempre te estoy poniendo otros, ¿no? Bueno, inducido por fármacos y medicamentos, también tuvimos mucha diabetes gracias a la pandemia, ¿verdad? Porque pandemia en su guía, ¿qué te puso? Dexametasona, 7 miligramos cada 24 horas, de 10 a 14 días era el tratamiento. Era harto corticoides, ¿no? Entonces, ¿qué tuvimos después? Diabetes, claro. Terminamos en diabetes también, ¿no? Muy bien. Tienes por infección, un grupo por infección. También se reporta diabetes por rubiola, citomegalovirus y otros virus más. Y síndromes genéticos también, ¿no? Hay grupos que ya están estudiados de diabetes en síndromes genéticos, como síndrome de Down, Klinefelter, Turner, Prader-Willis, que son con Huntington en general. Muy bien. Diabetes gestacional es el otro grupo, pero la diabetes gestacional tengo entendido que en su currículum está en ginecobstetricia. ¿Listo? Entonces, hasta el momento no he ingresado al manejo de diabetes, a preguntar sobre diabetes gestacional, porque supongo que eso está más abocado en la parte de ginecobstetricia. Sin embargo, igual si hay alguna pregunta, o al final hablaremos algo también de diabetes gestacional. Vamos a empezar sobre diabetes tipo 1, ¿ya? Entonces, ustedes como saben, esta enfermedad tiene palabras importantes que tienen que recordar. Diabetes tipo 1 es una enfermedad inmune, exactamente. Entonces, destrucción inmunológica de células beta pancreáticas es un término general que lo debemos de saber, ¿no? Hay interacciones entre factores genéticos, entonces puede ser también una alteración poligénica, ¿no? Y hay factores ambientales que desencadenan esta enfermedad también. Esta suele ser alguna pregunta que por ahí alguna vez también se hizo, ¿no? Factores ambientales. Si los factores ambientales son más comunes en diabetes tipo 2, ¿no es cierto? Como la obesidad, bueno, los hábitos alimenticios, el sedentarismo, etc. En diabetes tipo 1 hay factores ambientales también. ¿Alguien de ustedes ha podido de repente escuchar algo? Hay un ente ambiental
que te produce o te despierta muchas enfermedades autoinmunes. ¿Cuál es? Infecciones. Las infecciones. Las infecciones virales, por el mimetismo que producen, ¿no? Entonces, claramente las enfermedades virales también te llevan a diabetes, pueden despertar una diabetes tipo 1, ¿ya? ¿Hay algún otro factor ambiental que puedan comentar? ¿O que han escuchado para diabetes tipo 1? No es mucho realmente, ¿no? Se ha hablado mucho de la alteración de la vitamina D como factor ambiental para diabetes, ¿no? Para diabetes tipo 1. Antineoplásicos. No, es que antineoplásicos no es un factor ambiental. Deficiencia de vitamina se refiere por deficiencia en general, ¿no? Pero si hablas de fármacos ya no sería un factor ambiental, ¿no? Los otros son más, ¿han escuchado hablar de la microbiota intestinal? Sí. ¿No? Como alteraciones, puedan revisar también. Hay un gran estudio sobre microbiota intestinal y producción de diabetes. Entonces, cuando preguntemos diabetes tipo 1, pues normalmente están estas entidades ambientales, ¿ya? La microbiota, las alteraciones deficientes de vitamina D, porque la vitamina D no solamente lo consideramos como vitamina, sino como prohormona y como un cofactor. La vitamina D tiene muchas funciones, no solamente en la estructura del hueso, como ustedes conocen, ¿ya? Muy bien, infiltración de células mononucleares. Bueno, obviamente como todo tipo de infección autoinmune, tiene infiltraciones, tiene una cascada proinflamatoria y puede también tener relación o correlación con ciertas enfermedades autoinmunes, Hashimoto. como Hashimoto, claro que sí, ¿no? Las alteraciones que prevalecen con diabetes tipo 1, de hecho, lo que tenemos que descartar en estos pacientes con diabetes tipo 1 es que tengan alteraciones o enfermedades comunes, ¿ya? Enfermedad de Hashimoto, también vemos anemia perniciosa, tenemos la enfermedad de celiaquía o celíaca, como quieran pronunciar, ¿no? Y pedimos normalmente estos anticuerpos transglutaminasa y anticuerpos para ver asociaciones, ¿no? Muy bien. De hecho, hoy ya vimos una enfermedad asociada, ¿no? Ya. Enfermedad de Addison, también hay una asociación de diabetes tipo 1, enfermedad de Addison, enfermedad de Hashimoto, enfermedad autoinmune. En general, hay enfermedades que pueden alterar muchas glándulas de tu cuerpo. Entonces, cuando tienes una enfermedad que toma 2 o más glándulas de tu cuerpo y es autoinmune, pues ya tenemos una enfermedad poliglandular, ¿no? Entonces, bueno, no corresponde al tema, pero es parte de diabetes. Todo paciente que tiene por ejemplo, una alteración de un hipotiroidismo autoinmune suele también tener a veces una enfermedad reumatológica o lupus o artritis reumatoidea en general, ¿no? Y una enfermedad muy subdiagnosticada que es Sjögren, ¿no? De repente se han hecho reumatología, ¿no? Sjögren muy subdiagnosticado, ¿no? Casi nadie hace evaluaciones de eso. Ajá. Probablemente. Ya está. LADA, hablaremos algo de LADA también ahora. Y en diabetes tipo 1 y la epidemiología que debemos saber, dirán, bueno, la diabetes tipo 1 es una diabetes muy rara para Perú, ¿no? Infrecuente casi. De hecho, en el Hospital Goyeneche, que es donde yo trabajo, tengo apenas 9 niños con diabetes tipo 1, a comparación de diabetes tipo 2, que debo tener, no sé cuántos, deben ser muchos realmente, ¿no? Muchos. Pero no solo 9 niños para diabetes tipo 1, se dan cuenta que la prevalencia es muy baja, ¿no? Para Perú ahí dice 0.4 casos, ni siquiera 1 de cada 100 niños tiene esta enfermedad, ¿no? Pero, si bien es cierto, alguno de ustedes alguna vez me preguntó, lo mismo pasa y no supe responder, tuve que tratar de revisar después, ¿por qué en Perú es tan frecuente Hashimoto y no hiper? Ustedes ya han hecho clases de hiper y hipotiroidismo, ¿verdad? Ayer creo. Algo que recién... ¿Por qué es tan prevalente el Hashimoto y tan poco prevalente Graves? O sea, sí hay mucha diferencia entre Hashimoto y Graves. Es muy común Hashimoto y muy raro. Y bueno, no tan común Graves, también es más o menos, ¿no?
pero ¿por qué en Perú? Entonces, sí hay ciertos lugares, chicos, donde las enfermedades cambian. De hecho, cuando se ha revisado, en este país como en Finlandia, si hay 59 casos en 100 niños de este tipo, o sea, la prevalencia es mucho más alta. Y esto se debe, creo yo, a estas alteraciones o entorno inmunológico que puede haber, ¿no? Fuera de la epigenética y la genética que puede haber entre esos países, pues puede haber prevalencias mayores según unos lugares que otros. Pero en Perú claramente es muy raro, ¿no? Lo mismo, ¿no? Y les puse las regiones donde realmente se evidencia mucha prevalencia de este tipo de diabetes tipo 1. Bueno, en la patogenia, chicos, vamos revisando la destrucción selectiva de estas células beta. Y este término importante que ustedes tienen que de repente recordar, que es insulitis, ¿no? La presencia del infiltrado mononuclear que se puede ver en microscopio en estas muestras de tejidos que se han hecho estos pacientes. Y las alteraciones que pueden dar el desencadenante autoinmune que se presente en estas, ¿no? En esta imagen quizás va a ser algo más fácil de recordar para ustedes, ¿no? Tenemos una célula dendrítica y tenemos la variación que existe en nuestro sistema autoinmune. El despertar de estos linfocitos CD4 y CD8 para una vez que ya tenemos la predisposición ambiental, por ejemplo, ¿no? Viral, como hemos dicho. Desencadena obviamente los CD4 y CD8. Por el lado del CD4, pues vas a tener la conversión luego a los linfocitos B o células B, que son las que te van a dar los anticuerpos. Entonces, estos son los anticuerpos que nosotros dosamos y podemos ver si es que hablamos de una diabetes tipo 1. ADA también te recomienda que doses. Te recomienda que doses 3 anticuerpos, ¿verdad? Anti-GAD, antifactor de transportador 8 del zinc, antiinsulina y antislote también, ¿no? Bueno, y los CD8, pues son los citotóxicos, ¿verdad? Son los que realmente producen la muerte de estas células. Entonces, a base de Fas ligando y perforinas, son las que donde pueden llegar a tus células beta y abren destruyen toda esta pared para la apoptosis celular, ¿no? Entonces, por ahí lo podemos ir recordando. Claro que existen interleuquinas, factor de necrosis tumoral, ¿no? Todo el proceso que normalmente puede existir en todos estos, pero con que sepan la parte básica de la destrucción de célula beta, pues estamos ahí bien. Este es el infiltrado que normalmente pueden ver, la famosa insulitis, y ese infiltrado leucocitario linfocitario que pueden ver, ¿no? Principales autoanticuerpos, tenemos los dos, bueno, no les he puesto ahí por los que quieren revisar la parte genética, porque claramente esta es una enfermedad poligénica. Y los principales haplotipos que se empiezan a alterar, ¿no? Hablábamos del HLA, el DQA1, el B1, el DQR2 y el BQB0302, ¿no? Bueno, solamente es para los que quieran ir revisando los haplotipos que se presentan. Los de alto riesgo, bueno chicos, esto es obviamente, como digo, van apareciendo y desapareciendo algunos conceptos más, ¿no? Todavía tengo la revisión antigua. Vamos a ver ahora sobre diabetes tipo 2, ¿ya? En diabetes tipo 2 vamos a revisar algo importante. Esto sí lo han visto antes, ¿verdad? Y ya está. Esto es un signo clínico de resistencia a la insulina, ¿no? Puedes ver los acrocordones, puedes ver la acantosis nigricans. Y anteriormente, si veíamos esto, muchos hablaban de pacientes que tienen resistencia a la insulina y por ende prediabetes. Entonces, muchas personas se equivocan y confunden los términos, ¿no? Piensan que resistencia a la insulina
y prediabetes es lo mismo. Y no es lo mismo realmente, ¿ya? Ahora vamos a ir comentando algunos términos. La resistencia a la insulina de por sí es una patología que te puede causar alteraciones metabólicas. No necesitas llegar a una diabetes. Entonces, de por sí, una resistencia a la insulina se puede considerar como una enfermedad aparte, ¿ya? Anteriormente podríamos hacer el diagnóstico dosando insulina. O sea, tú pedías insulina. Si la insulina en líneas generales estaba a más de 15, pues tenías una insulina elevada o una hiperinsulinemia. Podrías corroborar con tus niveles de glucosa y sacar un índice de HOMA, ¿no? Igual si tu índice de HOMA estaba por encima de 3, pues también estabas con una resistencia. Podrías hacer una curva de insulina con un test de tolerancia y luego del test de tolerancia podrías ver si tenía resistencia a la insulina. Ya chicos, entonces todo esto ya está más claro. Ya no necesitas ni hacer la prueba de tolerancia, ni hacer el índice de HOMA, ni hacer nada, porque creo que hace 2 meses ha salido un nuevo estudio donde te dicen de que solamente tienes que ver esto y ya dices el diagnóstico. ¿Ya? Entonces, eso es lo bonito de la medicina, ¿no? O lo feo, porque vas cambiando. Antes yo hacía mucho HOMA, antes pedía mucha insulina, pero según ahora las últimas revisiones y guías clínicas, pues nos dice que no hay necesidad de hacer nada de esto. Solamente ves la parte clínica y ya estás con el diagnóstico. ¿Y para qué me sirve hacer un diagnóstico de un síndrome de resistencia a la insulina? Ustedes creo que ayer revisaron algo de síndrome metabólico, ¿verdad? Llegaron no sé si es que llegaron ya a manejar diagnóstico sobre un ATP3 o les comentó algo más el doctor Carlos. Todavía, bueno, vamos a ir viendo igual. Entonces la insulinoresistencia, que puede deberse a una insulina elevada, puede haber un incremento en sí de estos factores en el tiempo, obesidad, ¿no? Inactividad física, defecto de la célula beta, y sí es cierto que te puede llevar a una diabetes tipo 2. Pero, como vuelvo a repetir, no lo vamos a confundir porque no es lo mismo. La resistencia a la insulina está más relacionado a obesidad, ¿no? Y acá tenemos 2 imágenes, ¿verdad? ¿Ven la diferencia entre una obesidad y la otra? ¿Sí? Ok, entonces hay una obesidad central y una obesidad general, total, por así decirlo. ¿Es lo mismo o cuál es más peligroso? Central. La central, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es grasa física. Porque es una grasa metabólicamente activa, ¿no? Exactamente, chicos. Entonces, claramente una obesidad abdominal es peor. Por eso que los últimos, incluso los antiguos consensos daban ya como diagnóstico de síndrome metabólico como primer nivel a cumplir es una obesidad central, ya, que ahora lo vamos a ver en el ATP3 también. Entonces, ya teniendo resistencia a la insulina, pues puedes tener riesgos de dislipidemia, hipertensión, hiperglicemia, obesidad central, disfunción endotelial, microalbuminuria, ¿verdad? E inflamación en general. De acá, chicos, teniendo la obesidad y teniendo resistencia a la insulina, hay un término que quisiera que ustedes o alguien ha podido revisar sobre la obesidad metabólicamente o la obesidad metabólicamente sano o el obeso metabólicamente sano. En algunos artículos médicos salió alguna vez el término de que si bien es cierto personas pueden tener obesidad, no necesariamente pueden terminar en diabetes o tener alguna enfermedad, ¿verdad? Pero si tú ves una obesidad que de por sí ya te lleva a una alteración inflamatoria o proinflamatoria, pues claramente ya no puedes hablar de una obesidad metabólicamente sana. Todas las obesidades, todo tipo de obesidad, claramente no va a ser sana, ¿verdad? Ya está. Entonces, síndrome metabólico, de repente esta imagen, si ayer hicieron, no sé si el doctor Carlos les puso ATP3 y el diagnóstico. Chicos, esta de acá es la que todavía estábamos preguntando, porque igual creo que han cambiado también los criterios hace poco de síndrome metabólico, ¿ya?
Yo que trato de mantenerlo lo más actualizado posible y que realmente sí se van cambiando los términos. Por el momento vamos a seguir con esto, ¿ya? Síndrome metabólico como ATP3 para el JAMA del 2001 salió. Número 1, chicos, glucosas mayores de 100. ¿Listo? Circunferencia abdominal, esta circunferencia es más americana. Nosotros vamos a hablar más para la circunferencia asiática, ¿ya? La circunferencia asiática, que es la que más nos damos para nosotros como los latinos, es el perímetro para varones no más de 90 y el perímetro para mujeres no más de 80. ¿Ya? Ah, pues ustedes tienen menos todavía, ¿no? Hipertensión arterial o prehipertensión de 130 a 180 a 85, la diastólica, ¿ya? Y colesterol HDL menos de 40 para varones, menos de 50 para mujeres, triglicéridos más de 150, y bueno, la microalbuminuria no entra, ¿ya? Entonces, esta es la otra que les he puesto comparativa de la OMS, esta ya no se usa. Bueno, yo tampoco la he usado nunca, pero claramente ya los valores ya han perdido su seguimiento para este tipo de enfermedades de síndrome metabólico, ¿ya? Doctor, para la circunferencia de cintura, ¿cuál es el reparo? Ya, el reparo para la circunferencia abdominal es la que pase por el ombligo. ¿Sí? Claro, es la cinta métrica en horizontal que pase por encima de las espinas ciáticas, pero claramente en forma horizontal que pase por el ombligo. ¿Ya? Esa es tu circunferencia. Entonces, entonces siempre caen en esto también, ¿no? En preguntas, sobre todo en su teórico práctico, ¿no? Índice de masa corporal no entra. De hecho, el índice de masa corporal ya no sirve, ¿no es cierto? Pero la OMS todavía sigue poniendo índice de masa corporal y hasta que no se cambie eso va a seguir vigente como índice de masa corporal para la clasificación de obesidad. No debería ser así, yo estoy totalmente de acuerdo porque muchas empresas laborales incluso observan a sus trabajadores por obesidad, pero hay muchos trabajadores que les gusta ir al gimnasio, ¿no es cierto? Y forman masa muscular, y hay muchas chicas que les gusta ejercitarse más y formar más masa muscular, y el músculo pesa, más que la grasa, ¿no es cierto? Entonces, por eso puede haber jóvenes, puede haber chicos que tengan un peso mayor y no necesariamente están con más grasa de lo normal, ¿verdad? Por eso que el índice de masa corporal no es un buen marcador, ¿no? de oración. Bueno, chicos, acá en la fisiopatología de diabetes claramente tendríamos que revisar sobre las 8 características fisiopatológicas que dio de Fronso, que es uno de los que más revisó fisiopatología en diabetes tipo 2. Este doctor de Fronso empezó con un triunvirato, ¿no? De 3 características fisiopatológicas que dio. Luego vino 4 características, luego vino 5, 6, y quedaron como en 8 características fisiopatológicas de este objeto, ¿no? 2 de ellas alteraban el páncreas, como la alteración o el aumento de glucagón. Entonces, ¿cómo se puede explicar esto? Si diabetes realmente tiene un problema del tipo 2 en la alteración, la resistencia a la insulina o la acción de la insulina en su función, pues tus células siguen pensando que no hay azúcar, ¿verdad? Porque si bien es cierto, hay harta azúcar en sangre, pero tu célula está en estado de ayuno. Porque por el tema de resistencia a la insulina y la disfunción de la insulina hacia el receptor para el ingreso de la glucosa. Entonces todo tu cuerpo empieza a presentar varias características compensatorias a este estado de ayuno en celular que tienes. Una de esas, por ejemplo, es el aumento del glucagón, ¿no? Para aumentar más glucosa, obviamente, en células alfa. Va a haber una reducción de insulina en células beta, esas dos son alteraciones pancreáticas, ¿verdad? Va a haber una disminución del efecto incretina, que ahorita vamos a ir viendo ahora sobre el efecto incretina, lo más importante, ¿no? Va a haber alteraciones de neurotransmisores, por eso hay mucho apetito en lo que es diabetes. Va a haber aumento de la lipólisis para tratar de tener más energía de donde sea, ¿no? Va a haber una reducción de la captación de glucosa muscular y un aumento en la reabsorción de glucosa.
Tú dirías, pero todo esto va a aumentar más el azúcar. Claro que aumenta más el azúcar porque, como estamos diciendo, nuestro cuerpo piensa que no hay azúcar, ¿no? O sea, sí hay harta, pero no la utiliza. Entonces, para eso tenemos que ver esto de acá, que es, y entender en esta fisiopatología el efecto incretina. Entonces, chicos, el efecto incretina sí lo tenemos que entender porque de ahí salieron todos los medicamentos actualmente para el tratamiento de diabetes y obesidad incluso, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos explicar el efecto incretina? El efecto incretina se explicó dando un tipo de experimento, ¿no? Por así decirlo. Se le introdujo a un paciente, digamos, 50 gramos de glucosa, o digamos que sea 100, y se hizo comer al paciente, o sea, se puede dar comer al paciente 100 gramos de glucosa igual. Le inyectamos 50 y le damos de consumir 50. Y vamos viendo en sangre cuál es el mayor efecto que produce, ya sea digestivo o sea endovenoso. Entonces, ahí se dieron cuenta que directo a sangre, pues los niveles de glucosa suben más rápido. Y en forma de vía oral, pues no tienen un efecto mucho menor. Entonces dirán, ¿pero dónde se fue esta glucosa? Si en teoría se puede reabsorber toda el azúcar. Pues debe haber ciertas hormonas o prohormonas, proteínas, que puedan hacer que estos niveles de azúcar vía digestiva no tengan tanto efecto en sangre, ¿no? Entonces ahí tenemos a las famosas incretinas. Tenemos dos incretinas de liberación en células celulares, en células intestinales. Tenemos el GLP-1 y el GIP, ¿no? Son activos y van a depender netamente de las glucosa o carbohidratos que ingieras vía oral. De forma normal, estas incretinas pues van a actuar en tu páncreas para la liberación de la insulina y la captación de esta glucosa en niveles periféricos, ¿no? Controla la glucosa en sangre, disminuye el glucagón, como dice, y va a aumentar la insulina y la reducción de esta hormona en el hígado, ¿no? Bueno, estas son la formación de las incretinas en células del intestino, como les digo. Quizás la más importante hasta el momento y la más estudiada, que ustedes van a ir revisando en otras guías, es GLP-1, ¿no? Entonces, actualmente esta incretina es muy importante, ¿no? Ya de seguro han escuchado los nuevos medicamentos que son famosos para el tratamiento del peso, ¿verdad? Llamados análogos GLP-1. Entonces, en Arequipa, pues ya llegó estos análogos y tenemos como tratamiento de obesidad. También tenemos análogos duales que agarran GLP-1 con GIP, ¿verdad? Y eso es tirzepatide, ¿no? Tirzepatide es un fármaco que lo tenemos como tratamiento de obesidad que asocia estos dos análogos. Y también hay un análogo triple que todavía no lo tenemos en Perú, pero sí lo tenemos en estudios de tercera fase para análogos de GLP-1, GIP y glucagón, ¿no? Se llama retatutride, ¿no? Como tratamiento también para obesidad. Entonces, seguro algo de eso también han podido conversar ayer, porque en el síndrome metabólico y obesidad, bueno, lamentablemente ustedes no tienen una clase de obesidad como tal, pero en obesidad es importante recordar que estos análogos también son parte y base de su tratamiento, ¿no? Muy bien, la otra fisiopatología dijimos que es una reducción en los cotransportadores o en la acción de estos SGLT2. Son canales de cotransportadores de sodio y de glucosa. Lo ubicamos en el túbulo proximal y lo que hacen sencillamente es absorber glucosa cuando tu cuerpo lo necesita, ¿no? Entonces, en diabetes, pues estos canales tienen una absorción mayor, ¿no? Tienen una entrada de glucosa del 90% y más incluso. En tu páncreas y en esta enfermedad, pues claramente también puede ir produciéndose una sustancia amiloide y a la degeneración de las células beta en el tiempo. Esta imagen, ¿qué nos dice, chicos? Nos dice que la diabetes tipo 2 en el tiempo puede
parecerse mucho a la diabetes tipo 1, porque la enfermedad de diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica y degenerativa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú tienes diabetes tipo 2 a los 20 años o a los 30, cuando tengas 60 años, o sea, con 20 años de diabetes, esta enfermedad va a tener una evolución y poco a poco quizás sí vayas a necesitar insulina en el tiempo, ¿ya? Entonces, si hay una muerte progresiva, pues no sabemos en cada paciente cómo va a evolucionar. Pero se dice en líneas generales que para hacer diagnóstico de diabetes tipo 2, cuando se hace el diagnóstico, su páncreas ya funciona solo a la mitad, ¿ya? 50% del páncreas con diabetes tipo 2 ya está, digamos, no funcionante y solo funciona el 50%. Y ya luego en la progresión hay unos que progresan muy rápido y se van a la insulina muy rápido y hay otros que tienen una progresión más lenta, ¿ya? Ya está. Entonces las complicaciones en la historia natural de la enfermedad, pues eso es un tema importante, porque muchos piensan que para tener neuropatía diabética necesita ser diabético, ¿no es cierto? O existe la neuropatía prediabética. No, no es cierto. Ya. Pero en ALAT, que es la Asociación Latinoamericana en Diabetes, propuso esta, y de Fronso también propusieron este esquema como para explicar que la diabetes como tal no daña desde el momento de diagnóstico, sino daña desde mucho antes atrás, ¿no? Entonces, cuando tú llegas a un diagnóstico como tal, las complicaciones macrovasculares ya pudieron empezar atrás. Incluso las complicaciones microvasculares ya pudieron empezar mucho atrás del diagnóstico. Claramente que cuando empieza el diagnóstico en el transcurrir de los años y el tratamiento, pues todas las complicaciones van aumentando, ¿no? Y por eso es importante diabetes. Diabetes no es importante por tener azúcar alta en sangre, tampoco es importante porque te puede matar de una cetoacidosis, tampoco es importante por el estado hiperosmolar. La diabetes es importante por la degeneración que producen tus órganos. Si te das cuenta, es como un cáncer también, ¿no? Entonces, por eso ahí le tenemos cierta cosa. Y hablando algo de diabetes tipo 1.5, los que puedan revisar algo de este tipo de enfermedad de diabetes LADA, aún no estamos, o aún en ADA también te dice que no es tan claro si realmente existe la diabetes LADA, ¿no? Que te dice que aún falta estudios para determinar bien esta variante de esta enfermedad. Porque si bien es cierto la LADA se diagnostica en jóvenes niños, la tipo 1, perdón, la LADA, que es la diabetes latente de inicio en el adulto, pues claramente podría ser una modificación de la diabetes tipo 1 nada más, que empezó tarde. ¿No? Predisposiciones genéticas. Esto es en general a lo que se ve los factores que involucran en el proceso de esta enfermedad, ¿no? Una predisposición genética para diabetes tipo 1, una contribución en genes protectores que pueden evitar también esto, la degeneración de célula beta en el tiempo, ¿no? La regeneración parcial de células beta, porque sí existe una regeneración. Por ahí ustedes van a revisar los estudios que hay sobre remisión en diabetes y estados de luna de miel en diabetes, ¿no? Que hablan algo de estas regeneraciones de células beta, entre comillas, ¿no? Y las tolerancias a algunas enfermedades inmunológicas, ¿no? Igual pacientes que no requieren insulina en el diagnóstico de inicio en diabetes LADA, ¿no? Que normalmente puedes sospechar en edades tempranas, de 35 años aproximadamente, sin obesidad obviamente. Entonces estos pacientes los sospechas porque no tienes obesidad, síndrome metabólico, resistencia a la insulina, y claramente el principal marcador para su diagnóstico es el GAT, ¿no? Igual cualquier marcador te puede servir, basta que tengas un marcador positivo, pues tienes un diagnóstico ya sea de LADA o diabetes tipo 1. Entonces en Arequipa sí se hacen marcadores, tenemos dosaje de estos marcadores en laboratorios. Y si alguno de ustedes pues está por ahí en duda de algún familiar con diabetes tipo 1,
pues recomiendo laboratorios de alta certificación, ¿no? Saben ustedes ya que existen laboratorios con mayor certificación en Arequipa. ¿Cómo cuál? ¿Como cuál? Como ROE. Creo que es el que tiene mayor, ¿no? Sí. Mayor certificado. ¿Algún otro aparte? Fuera de ROE, ¿conocen otro laboratorio? Yo les dije eso mucho a los chicos que rotan conmigo también, ¿no? Ustedes ya tienen un curso de interpretación de exámenes ya. ¿Quién dicta ese curso? ¿Una doctora de patología clínica? Sí. ¿Sí? Entonces, les ha debido explicar algo de esto, ¿no? Del tema de la diferencia de laboratorios y las diferencias de métodos de evaluación. Tú puedes sacar glucosa de muchas formas, ¿verdad? Entonces, pero igual las hormonas también. Entonces, claramente ustedes tienen que ver qué laboratorio van a escoger de acuerdo al examen que van a pedir, ¿no es cierto? Sí. Ya está. Igual acá le puse una tabla para que más o menos puedan ir relacionando el agente, el fenotipo y la evolución de estas enfermedades, ¿no? Tipo 1, la LADA, la tipo 2 y la MODY, chicos, es una alteración genética que es obviamente monogénica, la alteración de un solo gen, que se los he puesto incluso hasta etcétera porque van apareciendo más agentes monogénicos, ¿no? Entonces, cuando hablas de MODY, monogénica, diabetes neonatal, pues tienes conjuntos que puedes unir, ¿no? Si hablamos de diabetes tipo 1, tipo 2, pues puedes tener entre los dos quizás una diabetes 1.5 o una LADA, ¿no? A ver. Ya chicos, vamos a hablar ahora sobre las complicaciones. Rápidamente revisaremos algo de complicaciones de diabetes. Ya. Para hablar de complicaciones de diabetes tienes dos grupos, ¿verdad? Las complicaciones macrovasculares y microvasculares. Tienes complicaciones microvasculares, las más frecuentes, cualquier complicación que pueda alterar un órgano, ¿no? De pequeños vasos, obviamente, o microangiopáticas. Ojo, puede alterar diabetes, claro, la retinopatía diabética es la más conocida. Tienes daño renal, la nefropatía. Tienes un daño nervios, la neuropatía. Tienes un daño en oído, la otorrinopatía. Tienes un daño en el estómago, la gastropatía. Entonces, cualquier daño de tu órgano puede tomar la diabetes, ¿o no? Claro que sí, chicos. Y no es broma, sí pueden buscarlo. O sea, sí existe la gastropatía diabética. Está descrita. También existen las alteraciones. Por eso les dije, chicos, que si tú vas a hacer... No, yo voy a hacer otorrino. Pues igual, ¿no? Tienes que saber la parte de cómo diabetes puede alterar. Incluso hasta en la olfacción. Disfunciones. Sí, las disfunciones eréctiles también. También están alteradas en diabetes. Entonces, cualquier problema microvascular puede alterar la diabetes, ¿no? Para eso también dan tratamientos. Los urólogos también manejan diabetes desde ese punto de vista, ¿no? No solo para las operaciones pre, sino también desde los temas genitales. Y los macrovasculares, pues los vasos más grandes, claramente las alteraciones cardíacas, los ACVs, ¿no? Los ictus que pueden presentarse y las enfermedades arteriales periféricas, ¿no? Que también te causan esta enfermedad. Y acá abajo en la gráfica te ponen el piecito, ¿no? Y te lo ponen en la mitad de los dos, porque es mixto, ¿no? El daño en pie diabético es mixto. Entonces, en pie diabético, bueno, ya vamos a ir hablando mejor de cada uno. Yo no les voy a pedir que se aprendan de memoria todos los circuitos que producen las alteraciones de azúcar, ya, porque no es práctico y no es útil tampoco, pero sí que lo puedan ir revisando, que el azúcar como tal tiene alteraciones
muchas vías. Entonces hay muchas vías que pueden cruzar y pueden producir dos factores metabólicos que se implican en las alteraciones, no solo en la neuropatía diabética, en la retinopatía, en la nefropatía, en la neuropatía comparten estas alteraciones del daño por glucosas altas, ¿no? Hablamos de la acumulación de los productos finales de glicosilación avanzada, o sea, la glicación de proteínas, como la hemoglobina glicosilada. Ustedes han visto que se glicosila en base a partículas de azúcar de la hemoglobina, pues cualquier proteína se puede glicosilar. Y en ese ente de glicosilar una proteína, pues puedes cambiar su función o puedes alterar su función en general. Por eso es un daño, ¿ya? Acumulación de desorbitol, o vías de polioles, las vías de los alcoholes también, la distribución de las vías de las exosaminas, la distribución también de la vía de proteína quinasa C, en general estrés oxidativo, radicales libres y todas las alteraciones producidas por el azúcar, pues puede ir dañando desde el inicio la parte endotelial, ¿no? de las células en general, y proteínas, ¿no? Celular. Tomando en cuenta esto, chicos, tú tienes una alteración de daño en cualquier órgano. Te voy a pasar unos algoritmos para que más o menos tengas un esquema de cómo suceden estos daños, ¿ya? Neuropatía diabética sabemos que es la complicación más frecuente en diabetes en el tema de microvascular. Tienes síntomas en calcetín, en guante, como quieran verlo, pues empieza estas alteraciones neuropáticas, ¿no? Normalmente no tienen un único síntoma, hablan de hormigueos, calambres, ardor, quemazón, ¿verdad? Pero si bien es cierto la neuropatía diabética es la más común, pues no es la más grave, ¿no? Claramente la más grave suele ser la nefropatía diabética. La más grave porque dañar el medio interno renal sí es un problema mayor, ¿no? Entonces, en nefropatía diabética, pues vamos a hablar sobre las alteraciones desde donde empieza esta enfermedad, ¿no? Como la hiperglucemia, que va a producir esta glucotoxicidad en las células glomerulares. Entonces, normalmente decimos que estas alteraciones empiezan en glomérulo, ¿no? Hipertensión intraglomerular puede haber, una activación de estas vías metabólicas que hemos hablado, ¿no? No vamos a repetir, pero normalmente está dada al menos 2 o 3 de estas vías de alteraciones del azúcar. Cambios hemodinámicos, obviamente ya luego de estas alteraciones metabólicas vienen los cambios hemodinámicos en el glomérulo, ¿no? Primero siempre suele empezar una hiperfiltración. Entonces cuando vemos sus exámenes en laboratorio ves la depuración alta, ¿no? Hay una hiperfiltración. Hay un aumento en la reabsorción, ¿no? De sodio tubular, vasodilatación de la arteriola aferente y una vasoconstricción relativa de la arteriola eferente, ¿no? Todas mediadas por el eje, por la angiotensina 2, que es su eje, ¿no? Claramente al final. Daño estructural progresivo, va un engrosamiento, o sea, viene un engrosamiento de las membranas basales y una expansión mesangial de estas, ¿no? Esclerosis nodular igual, y glomerulosclerosis global es donde normalmente suele terminar. Y a partir de este momento, del paso 4, que son los mediadores moleculares claves, es donde recién nos damos cuenta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que desde acá para acá nadie se dio cuenta que el paciente está con una nefropatía. Por eso que estas enfermedades consideradas silenciosas, pues son difíciles de dar un seguimiento mejor, ¿no? Tenemos que esperar el cuarto paso para recién ver estas famosas hiperfiltraciones y la microalbuminuria. Microalbuminuria, seguro que ustedes han visto en sus clases en su práctica de endocrinología, que para todo paciente diabético solemos pedir esto, ¿no? Microalbuminuria, depuración de creatinina. Entonces tienes que calcular el RAC, ¿no? La relación albuminuria-creatinuria para ver a tu paciente en qué situación está. Todo eso es protocolo MINSA, igual se hace normalmente en toda consulta de diabetes, ¿no? Luego de esa microalbuminuria, pues ya pasa una macroalbuminuria, una disminución progresiva de la tasa de filtración y terminas en una enfermedad crónica avanzada o terminal para diálisis. Entonces,
si bien es cierto, desde acá hasta acá no nos damos cuenta, desde acá hasta acá lo ve endocrino, pues el último paso, ¿quién lo ve? El nefrólogo. Pues claro, si un paciente ya está para diálisis, yo ya no lo puedo ayudar, ¿no? Ahí ya lo tiene que ver nefrología porque ya está prediálisis. Entonces, esta enfermedad, sobre todo nefropatía diabética, corresponde a una comorbilidad muy costosa que ya se ha hecho cargo de la parte epidemiológica porque se considera una enfermedad ahora epidemiológica de reporte. O sea, epidemiología queda acá en Arequipa, en la región, ¿no? Región de salud del Honorio, más arribita, y donde reportan todos los casos de nefropatía diabética. ¿Por qué? Por el costo que hay. ¿Quién paga? Ustedes ya han visto alguna vez un paciente en diálisis, ¿no es cierto? ¿Quién paga la diálisis de tu paciente? ¿Quién? ¿Cuánto está una diálisis? 300, 400. ¿Quién lo paga? ¿La diálisis es gratis? Si no tengo plata, ¿quién paga esa diálisis? El Estado. El SIS te paga la diálisis. Salud te paga la diálisis. O sea, muy bien, yo soy diabético, pues ya no me pude cuidar bien. La verdad es que les vale a veces a algunos, ¿no? Terminas en diálisis, pero todo eso termina siendo un costo que ni siquiera lo pagas tú ni tu familia, lo paga el Estado a veces, ¿no? Entonces, la diálisis en el SIS, el Honorio lo paga. Y como el Honorio no tiene espacio para dializar a todos los pacientes, ¿qué es lo que hace? Terceriza clínicas. Pero ¿quién paga esas clínicas? El Estado también. Por eso ahora está, como han visto y han sacado cuentas, han dicho, no, hay mucho paciente con diabetes, tantas diálisis, estoy atendiendo como, digamos, 900, 1000 diálisis en Arequipa y son dializadas 3 veces por semana, ¿verdad? Las diálisis, 3 veces, no, y de tanto han sacado números, no, mucha plata, dice. Más barato sale tratarlos, claro, o que se mueran. Pero sí se dan cuenta que es un costo, ¿verdad? Es un costo, o sea, es un dinero que sale de salud, ¿no? Que es dinero de ustedes, de nosotros, ¿no? Que pagan todos. Entonces es mejor que se trate, ¿no? Que haya más insulina y todo. En la fisiopatología igual de la retinopatía diabética, también el esquema que les he puesto es semejante. Igual siempre vamos a empezar con una hiperglicemia, ¿no? Los productos finales de glicosilación avanzada siempre van a estar presentes, pérdida de pericitos, ¿verdad? Hay una oclusión capilar, en general hay una formación de neovasos, en general hay microhemorragias. Todo esto ustedes ya lo han visto en fondo de ojo, ¿no es cierto? ¿Han hecho oftalmo ya? Sí. Y han hecho fondo de ojo. Entonces sí han visto esto alguna vez. Ya está. Ahora en pie diabético, ya está. Antes me gustaba pie diabético, ahora ya no mucho, pero pie diabético es toda una historia más. Y el pie diabético, ustedes vieron en la imagen, lo puse en la mitad, ¿verdad? Sí. Es mitad microvascular y mitad macrovascular. Ese es por su clasificación. Entonces, el pie diabético tiene toda una alteración en diabetes desde múltiples aspectos. No solamente es la neuropatía, chicos, que el pie empieza a perder esa sensibilidad, ¿no? Para sentir heridas, sentir hincones, etc., sino también la vascularización que existe. Entonces tienes clasificaciones neuropáticas y vasculares. Fuera de esto, fuera de las complicaciones neuropáticas y vasculares, tienes las complicaciones de la formación, porque al tener una alteración neuropática en tu pie, pues tú sabes que el tono muscular los da los nervios, y la conformación de tu pie está formado por músculos interóseos y estructuras óseas de soporte. No todo el pie pisa, ¿verdad? Quien pisa en tu pie es el calcáneo y la cabeza de los metatarsianos, formando un triángulo. Y normalmente pisas de esa forma, ¿no? Pisas talón, punta normalmente, o cabeza. No, ciertas enfermedades que no lo hacen así, pero lo normal es que pises talón, punta. Lo normal es que tengas glándulas en tu pie que produzcan sudor. Entonces lo normal es que tus pies suden. No que huelan, no, pero sí que suden. Entonces, si tu pie tiene esa sensibilidad y tú pierdes la acción neurológica del pie,
pues tu pie se puede resecar, porque puede perder la acción de tus glándulas sudoríparas. Entonces ya no es un pie húmedo, es un pie seco. De ahí empieza un pie diabético. No necesitas que te entre una piedra, que te entre un clavo para iniciar un pie diabético, ¿no? Puede ser solito, ¿no? Otra forma, por ejemplo, sí, se puede hacer solito. Si tu pie tiene una estructura, ¿cómo se llama? En su pisada, pues si pierdes igual el tono neurológico, ¿cómo se dice? De acción neuromuscular, si pierdes ese tono, si pierdes esa acción, pues igual tus músculos no van conformando esa estructura del pie normal. Entonces tu pie empieza a perder el arco plantar y empiezas a pisar con partes donde no debes de pisar en tu pie. Y también empieza el pie diabético. Entonces, si tú puedes dar un diagnóstico de un pie diabético, podría decir que es una alteración múltiple que está producida por daños neurológicos y circulatorios que pueden modificar la conformación y estructura normal de tu pie. ¿Ya? Por ahí si alguien te pregunta cómo es un pie diabético. Más de esto. Y bueno, y una vez que obviamente tienes una alteración en esta estructura, pues ya sabes que también diabetes tiene un problema de inmunosupresión, ¿verdad? No es por el tema de que el azúcar le gusta a las bacterias y por eso las bacterias se acumulan en el pie porque hay harta azúcar, ¿no? Y es más por la quimiotaxis de estas células blancas que tienen, ¿no? La glucosa altera la fagocitosis y la quimiotaxis de esas células. ¿Listo? Muy bien, entonces, y ahí tienes un daño vascular, nervioso y inmunológico, las tres tríadas que empiezan a producirse en este caso. Deformaciones, hay dedos en gatillo o dedos en garra, la piel seca, las fisuras que hemos dicho, ¿no? Y en general los factores mecánicos, úlceras, infecciones pueden llevarte a una amputación en general, ¿ya? Listo, chicos. Más o menos hasta ahí es diabetes y sus complicaciones crónicas. Ahora podemos conversar algo de complicaciones. Complicaciones macrovasculares no lo vemos contigo porque ustedes van a ver mucho en infartos. Han hecho cardiología. Todos los infartos cardíacos pueden ser producidos por diabetes. Entonces, es otra clase, ¿no es cierto? Y más y todo eso. Los ACVs también los vas a ver en neuro, si no los has visto, ya los has visto en neuro, también clasificación y todo también. Pero ten en cuenta que cualquier infarto, cualquier ACV o stroke o ictus puede ser producido por diabetes. Y también tienes que pensar en el diabetes, ¿ya? Muy bien. Complicaciones agudas. Entonces ahí les he puesto, antes del 1921, todos se iban a la luz para allá, ¿no? Te daba una cetoacidosis, un estado hidrosmolar y ya no regresabas ya. Pero gracias a, como dijimos, a insulina ya tenemos ya tenemos el tratamiento para todos. En cuanto a cetoacidosis diabética, pues es semejante al estado hiperosmolar. Las diferencias son mínimas porque todos comparten algunas alteraciones fisiopatológicas como una deficiencia absoluta de insulina. En los dos estados tiene que haber una deficiencia absoluta de insulina. Y obviamente, si existe una deficiencia absoluta de insulina, tienen que activarse todas las hormonas contrarreguladoras de la insulina. ¿Cuáles son las hormonas que contrarregulan la insulina? Cortisol, adrenalina. Glucagon, cortisol, adrenalina, ACTH, hormona de crecimiento, todas. Todas las hormonas contrarregulan la insulina, ¿no es cierto? Cuando la insulina empieza a alterarse, pues todas empiezan a subir. Entonces, luego empieza por ende a empezar a activarse la vía de la lipólisis, ácidos grasos libres en hígado también, y a raíz de esos ácidos grasos, como hay mucho azúcar, pero tu cuerpo sigue pensando que no hay azúcar, pues empiezan a producir cuerpos cetónicos a raíz de esos ácidos grasos para captar energía en sí, y obviamente ahí disminuye la reserva alcalina, ¿no? Produce una cetoacidosis. Y ya sabemos que una cetoacidosis es una alteración de tu medio interno y que a la larga, pues, dependiendo de cómo lo puedas rescatar, si no tenemos un buen rescate, pues te va a llevar a una complicación mayor, ¿no? Doc, una pregunta, ¿a qué se refiere a
pérdida de la reserva alcalina? O sea, ¿cómo es que disminuye una reserva alcalina? Mira, cuando normalmente empieza a... Nosotros tenemos un tampón, ¿no? Que es el bicarbonato y nosotros, nuestro cuerpo normalmente tiene un equilibrio, por así decirlo. Cuando uno de los factores empieza a alterarse más, pues normalmente uno trata de compensar en algún momento. Pero en el momento de que tú sigues produciendo más acidosis en base a cuerpos cetónicos, pues vas perdiendo esta reserva que tienes. A la larga, el bicarbonato es el que te da el nivel de reserva. Normalmente cuando tu bicarbonato va bajando, pues claramente en un momento ya no tenemos este equilibrio, ¿no? Y tenemos como tal una acidosis como tal. La acidosis metabólica corresponde al estado de diabetes, ¿no? Si hablas de acidosis metabólica, tienes normalmente bicarbonatos bajos con cierta compensación de CO2, ¿no? Porque sabes que el CO2 trata de compensar también, entonces tratas de barrer todo el CO2 que puedas para tratar de compensar el proceso de acidótico que tienes. Y de ahí salen tus respiraciones acidóticas que sueles tener, ¿no? Como la agitación, que normalmente hay muchos pacientes que vienen en ese estado. Bueno, entonces hay una pérdida de agua, claramente hay una hiperglicemia, una pérdida de electrolitos, porque el paciente empieza a miccionar, una disminución en la función renal, porque empiezas a tener una falla renal por deshidratación, y bueno, una diuresis osmótica, claramente sigues orinando sodio y glucosa, que recuerdan que la osmolaridad te lo da esos dos sólidos, sobre todo esos dos solutos. La osmolaridad efectiva te lo da normalmente el sodio y la glucosa, ¿no? Y terminamos claramente una deshidratación. Entonces, en la pregunta más importante, ¿qué es lo primero que tienes que corregir en una cetoacidosis diabética? ¿Bulimia? Exactamente, la hidratación. Tienes que hidratar a tu paciente antes que la insulina, ¿ya? Y cuando hablas de un estado hiperosmolar, hiperglicémico, no cetósico, pues los procesos suelen ser semejantes, salvo que en este caso la glucosa, la insulina no tiene una depresión casi total y entonces no da tiempo, no hay necesidad de recurrir a los cuerpos cetónicos. Por eso en estos casos no suele existir una acidosis. En algunos casos digo, porque existen los estados mixtos. Entonces hay estados donde puedes tener cetoacidosis y estado hiperosmolar a la vez, pero igual tiene el mismo efecto, ¿no? Existe la contrarregulación de estas hormonas para la insulina, también hay una disminución de síntesis proteica, ¿no? Hay aumento de la proteólisis. En general, la deficiencia es relativa en la insulina, por eso hay este estado además. Y como la deficiencia es relativa y la glucosa suele subir más y te da chance que subas más, pues ya se pueden despertar otras alteraciones fuera de una cetoacidosis, que es una alteración más que ataca pH y la respiración, sino una alteración neurológica. Por eso que el estado hiperosmolar con unas glucosas tan altas más lo llaman o lo toman como coma diabético, ¿no? Porque en estos pacientes el compromiso del sensorio suele ser mayor y claramente si tú me dices cuál es más grave, una cetoacidosis o un estado hiperosmolar, pues el estado hiperosmolar suele ser un poquito más grave, aunque los dos suelen ser mortales, ¿no? Y bueno, nada más. Ahí les pongo una tabla más o menos que te clasifica diabetes leve, moderada, severa. ¿Listo? Agarran glucosas. En general hablan de glucosas en cetoacidosis diabética mayores de 250 y en estado hiperosmolar más de 600, ¿verdad? Sin embargo, esto tiene mucho que ver con umbrales, ¿no? Con umbrales de glucosa. Hay pacientes que pueden hacer cetoacidosis diabética con menos glucosa, chicos, ¿ya?
Por ahí van a ir revisando también un efecto que causa los inhibidores de SGLT2 como una cetoacidosis euglicémica. De repente por ahí lo van a revisar y les va, es un tema corto, pero sí se puede presentar cetoacidosis con glucosas normales y está muy relacionado al uso de estos inhibidores SGLT2, ¿ya? El pH, pues ya todos sabemos el pH normal que tenemos, ¿verdad? Y de a partir de cuánto, pues vamos a crear una cetoacidosis. Vuelvo y les repito, no todos los estados son iguales. En cetoacidosis no siempre tenemos estados mixtos, ¿ya? Pero en general esta tabla les va a ayudar mucho, ¿no? Leve, moderada, severa, tienes un pH normalmente por debajo de 7.35, le he puesto 30, estados más severos por debajo de 7. Entonces, una cetoacidosis en estado severo normalmente es cuando el pH está por debajo de 7 y el bicarbonato por debajo de 10. ¿Ya? Normalmente en UCI utilizan mucho esta tabla porque ellos manejan terapias para bicarbonato, o sea, para colocar bicarbonato, y normalmente se llevan mucho por el pH y el bicarbonato sérico para inyectar sus ampollas de bicarbonato. Y tienen que llegar a un estado severo para hacer ese tipo de rescates, ¿no? Cetonas en orina, cetonas en suero, cetonas cuantitativas o cualitativas, pues son las que se suelen dosar, ¿no? Osmolaridad, pues puede ser variable, por eso ponemos puesto en los estados cetóxicos que la osmolaridad puede estar igual alta, pero un estado hiperosmolar siempre más de 320, ¿verdad? Ya ustedes saben allá los estados, la osmolaridad, por si se han olvidado, acá bajito se los he puesto en chiquito para que plagee, ¿ya? Y también la evaluación y el anion gap. También sabemos que el anion gap es una diferencia entre cationes y aniones, y tienes los valores normalmente en el estado hiperosmolar es menos de 12 y en el estado cetóxico más, ¿no? Mayor de 12. Bueno, esta tabla quizás algo les puede ayudar para ir recordando. Listo, chicos, entonces esta es mi última diapositiva. Este es el resumen del tratamiento. Yo les voy a dar simplemente algo sencillo de lo que es tratamiento en diabetes, y lo vamos a recibir solamente con esta tabla. Esta tabla es del 2025, pero para el 2026 la última tabla no ha cambiado. El tratamiento sigue siendo actualmente el mismo. Y esta tabla divide el tratamiento para diabetes. Anteriormente se manejaba tratamiento como primera línea siempre para todos, metformina, ¿no? Pues ya cambiamos esto desde el año pasado, pues ahora se está dividiendo según factores de riesgo. Riesgo cardiovascular, ¿no? Enfermedades cardíacas, riesgo renal. Tanto para el riesgo cardiovascular y el riesgo renal, que usamos inhibidores, ¿no? Inhibidores de SGLT2. Tenemos, sí, acá en Arequipa tenemos ya tratamientos de inhibidores. El Estado y los hospitales también los están comprando. Entonces, por ahí tenemos un buen avance. No solo metformina, sino usamos inhibidores o los combinamos. Mejor todavía, ¿verdad? Muy bien. Si hablamos de ACV, ¿no? Utilizamos análogos GLP-1 o glitazonas, que son los que han dado mayor evidencia. Si hablamos de obesidad, claramente habíamos hablado de incretinas o análogos de GLP-1 como primera opción. Ahí tienes la semaglutide, dulaglutida, liraglutide, ¿no? Y enfermedad hepática metabólica también utilizamos análogos GLP-1. Actualmente se habla ahora mucho de un trío que es el síndrome hepatocardiorrenal, ¿no? Ya no se está estudiando la diabetes por un lado, la función renal por otro lado. Ahora normalmente en endocrino se está manejando mucho las terapias que pueden asociar muchas enfermedades. Entonces, ¿para qué? Para tratar de ayudar de todos los aspectos, ¿no? Porque la parte metabólica va por todo lado. Y cuando hablas de un paciente frágil, a la cabeza todo tiene un punto de acción, a tu cabeza tiene que ir un inhibidor de la DPP-4, ¿ya? Si en tu caso clínico
Tú ves y por ahí dices paciente, varón de 84 años de edad con diabetes, tendencia a las hipoglicemias, acude con consultorio, ¿no? Acudo por consultorio con glucosas de 140. ¿Es normal glucosa 140 en ayunas para el paciente diabético? Entonces 130, claro, la meta de control de ayunas 130. Con glicosiladas en 9, ¿es normal? No, ¿verdad? Para el adulto mayor, ¿cuánto es? 7. Menos de 8, ¿verdad? 7, 8, 7, 5 a 8, porque el adulto frágil, pues tienes un poquito más de complacencia en la glicada, ¿no? Entonces, ¿qué tratamiento sería la mejor opción para este paciente? Bla, bla, bla. ¿Qué vas a marcar? Un inhibidor de la DPP4, ¿no? Y yo te voy a poner marcas, obviamente, no te voy a poner inhibidor. No, entiendo, te voy a poner el inhibidor, ya. Porque marcas no, pues la cosa es práctica, ¿no? Inhibidor, eso quieren que enfoques. Para cardiorrenal, inhibidores SGLT2. Para paciente frágil, inhibidor de la DPP4. Para hígado, análogos GLP-1. Para obesidad, obviamente, análogos GLP-1, ¿verdad? ¿Y metformina dónde está? Para nadie ya, ¿no? No, metformina se combina, chicos, ya están combinando metformina por toda la vida. Como ya perdió, digamos, su espacio terapéutico, pues ya metformina con inhibidor, metformina con DPP4, metformina con análogos, ¿no? Entonces todavía sí, ¿ya? Muy bien, pero ¿qué pasa si es que necesitamos intensificar tratamiento? O sea, dar un tratamiento mayor. Normalmente así vamos a empezar, fármaco de primera elección, no todo lo verde. La alternativa terapéutica a primera línea de intensificación lo puedes ir combinando, 2 fármacos. O sea, puedes usar un análogo con un SGLT2. De hecho, en la enfermedad cardíaca y en enfermedad renal se habla mucho de la conjunción de un análogo GLP-1 más un inhibidor de SGLT2. Y hay muchos estudios que mejoran la función cardíaca, mejoran la función renal cuando unes un análogo GLP-1 con un inhibidor de la SGLT2, ¿no? Muy bien. Y si vamos de la primera línea a la segunda línea y aún así no llegamos a metas, ¿cómo llegamos a metas, dijimos? Glicosilada menos de, en general 7, ya 7, 8, glucosas de ayuno, menos de 130, y glucosas postprandiales, menos de 180. Ya chicos, eso es las metas en general para consulta externa. Ahora, tengo que comentarles que existen los monitoreos continuos, ¿no? Seguro por ahí han visto el monitoreo continuo de glucosa, claro que sí, ¿no? Que se coloca ahí, que es un sensor que pasas con tu celular y cada 30 minutos te toma glucosa, parecido a un mapa, ¿no? Mapa porque cada cierto tiempo te toma la presión. En este caso te pones el monitor y desde tu celular, pues tú que como diabético vas recibiendo el sensado de tu glucosa intersticial, porque también tienes que saber que es diferente la glucosa venosa, la glucosa arterial, la glucosa capilar y la glucosa intersticial. ¿Listo? Hay 4 tipos de azúcar que están en nuestro cuerpo que se pueden tomar. No hay mucha variación, chicos, ya no te hagas problemas, pero los valores pueden variar. Un poquito más uno, un poquito más en el otro. Estos dispositivos te calculan glucosa intersticial, ¿ya? Y una vez que te los colocas, pues esos sensores normalmente te duran 2 semanas, ¿no? Y llega la información directamente a tu celular. Entonces llegas a tu consulta, tu celular, te agarra tu médico endocrino, lo conecta a su computadora y salen los mapas de cómo está tu glucosa los últimos 14 días, ¿no? O medio mes. Y tienes esas curvas. ¿Para qué te sirven esas curvas? Para ver si el tratamiento es eficaz. Para ajustar el tratamiento, para ver los fármacos, saber si su glucosa ha estado bien, a ver si tu paciente se ha portado bien, Para evitar si ha sido su cumpleaños, vas a ver un Picasso seguro por ahí, ¿verdad? Si ha estado mal, qué sé yo. Pero no solo para eso, chicos. Yo les he hablado ahora de cómo se hacen las metas de control, pero ahora esas metas ya están pasando de moda. La hemoglobina glicosilada también quiere pasar de moda. Ahora, ¿de qué se está hablando? ¿De qué? TBR. El límite, o sea, hay como una franjita Ajá. roja y si pasa, pues se va. Muy bien, doctor.
hablas de tiempo en rango, ¿ya? Tiempo en rango, muy bien. Entonces el tiempo en rango es el tiempo que dice el doctor de que tu franquita para acá está fuera de rango y de tu franquita de acá para abajo está fuera de rango. Entonces, ¿cuál es tu rango? De 70, porque sabes que por debajo de 70 es hipoglicemia, hasta 180 postprandial, como sabes, como terapia máxima. Entonces tú pones tus dos líneas, 70 y 180. En tu monitor que vas a llevar a tu computadora, si ves que tu tiempo en el mayor tiempo, por lo menos 70% a más, está en ese tiempo, dices que está controlado, que está en tiempo en rango. Ahora, suele ser que algunos pacientes de esta franquita pasan, suben para arriba, vuelven a entrar, pueden bajar de nuevo y sube y bajan. Eso se llama variabilidad glicémica. Entonces, en esos valores, cuando tú sacas una glicada, puede salirte en 7. Y tú vas a decir, está bien, porque está en 7. Pero la variabilidad glicémica, que suele ser peor que un control continuo, entonces suele ser peor, entonces no te da un valor exacto. Por ese motivo, la hemoglobina glicosilada está pasando de moda. ¿Listo? Porque, vuelvo a repetir, si no me has podido captar, una hemoglobina glicosilada puede estar acá, en un tiempo en rango normal, y te sale 7. Y puede haber una hemoglobina glicosilada que sube tanto, pero también baja tanto, que en promedio también te salen 7. ¿Sí se entiende? Sí. Entonces, son dos valores diferentes que no es lo mismo. Obviamente un paciente con variabilidad glicémica es muy mal control para este paciente y esa hemoglobina glicosilada pierde su valor. ¿Ya? Por eso que ahora más van a escuchar esos términos de variabilidad glicémica y tiempo en rango. ¿Ya? Nada más, pues. ¿Qué más? Ah, ya. Las insulinas, ¿ya no? Ya. Bueno, ya tenemos estos pacientes, ya en la tercera etapa le hemos hecho una intensificación, le empezaremos insulina. Chicos, insulinoterapia es otro tema, pero vamos a hablar algo chiquito, ¿ya? Cuando hablamos de insulinas, ya sabemos que existen dos grupos, no es mucho tampoco, pero lo práctico que debes de saber. Dos grupos de insulina, las insulinas humanas y las insulinas análogas. Quiero otra clasificación, insulinas de acción corta, ultracorta, digo, rápidas, intermedias y prolongadas. ¿Listo? Entonces, para insulinas de acción humana, apréndenselas así, son solo sencillas, seguimos usando en Goyeneche y en Honorio y en Esalud también, solo dos, ¿no? NPH y cristalina, son las dos humanas. Desde 1921, de Van den Nivet, ¿se acuerdan? De Van den Nivet, desde ahí seguimos usando esas insulinas. Y luego las análogas que fueron modificadas, ¿no? Le pusieron una protamina, por ahí le sacaron una glicina, le pusieron otra cosita y sacaron las análogas. 3 de acción ultracorta y 3 de acción larga. La de acción ultracorta, lisproaspar y glulicina. Y de acción ultralarga, de gludet, de temir y glargina. ¿No es cierto? No hay más. Mentira, sí hay una más, ¿no? Que apareció el mes pasado. La insulina semanal, la Icodec, ¿verdad? Recién ha salido esa insulina, aprobado por la FDA, que ha sido el mes pasado recién. Pero en Perú no la tenemos, pero la tendremos alguna vez. Y la insulina inhalada, uno de ustedes, el grupo anterior me dijo, ¿cómo la inhalo? No, no es en línea, le dije, viene como exacto, viene en PAP. Entonces no se emociona. Esa insulina inhalada sí existe, pertenece a las ultracortas. En Estados Unidos hay insulina inhalada, pero acá no, ¿ya? Pero sí existe. ¿Cómo empezamos la terapia de intensificación? Primero con insulinas basales y después intensificas tu tratamiento con insulina corta. Se llama una basal más un plus. Y luego intensificas más con insulinas cortas en cada comida. Se llama basal bolo. La diferencia entre diabetes tipo 1 y tipo 2 es que en la diabetes tipo 1 todas de cajón entran con basal bolo. En cambio en la diabetes tipo 2 puede ingresar desde acá y hasta pasar a basal bolo. ¿Ya? ¿Qué más? Nada más, pues insulinas básicas. Bueno, ya los que sean internistas o endocrinos ya realizarán más insulinoterapia, ¿no? Que ya es otro tema. Fármacos desaconsejados, pero todavía los seguimos usando.
En el goyoneche tenemos sulfonilurias, ¿no? SU, sulfonilurias, desaconsejada, obviamente, desaconsejada por la hipoglicemia que produce, por el infarto de células premurales en pacientes cardiópatas, por la acumulación que tiene este fármaco. Entonces las sulfonilurias tienen una acción terapéutica, pero tienen más daño que bien. Sin embargo, sí hay grupos de pacientes que pueden utilizar todavía glibenclamida, ¿no? Gliclazida, glimepirida y todos estos fármacos. Así se puede usar, solo que hay que saberlos usar bien. ¿Ya? Ok. Sobre todo ustedes que se van a ir a su serum. Y si se van a su serum, van a tener metformina y van a tener glibenclamida, no tienen más. O sea, olvídense que en su serum van a tener análogos de GLP-1, inhibidores de SGLT2, no. En tu serum vas a tener metformina y glibenclamida. Solo te voy a pedir que por favorcito no le des glibenclamida 3 veces al día a tu paciente, ¿ya? Porque de hecho me lo vas a mandar con hipoglicemia igual, ¿ya? Media tabletita le das, ¿ya? Listo, chicos, antes de irme, ¿tienen alguna pregunta más o menos que me quieran hacer? Del diagnóstico que puso de los puntos de corte para diabetes y prediabetes, en caso una salga alterada, se supone que sí, en dos exámenes Ah, ya, para